La edad de la adolescencia o la etapa de la adolescencia es complicada. Muchos pasamos por esa etapa y se nos olvida lo difícil que fue. Cada proceso, cada pensamiento, cada conflicto interno que podíamos tener. Pero llegamos a la edad adulta y parece que se nos olvidó que nosotros fuimos adolescentes. Es como si al pasar de los años nos olvidáramos de esos momentos, esa etapa y lo difícil que pudo ser. Crecemos dejando todo eso en un olvido, algo así como una maleta que está en el rincón más oscuro y húmedo de la casa, que pocas veces vamos a frecuentar. Acudimos a ella solo para tomar algunos recursos o recuerdos que vivimos, pero estos recuerdos solamente son las cosas buenas que nos pudieron haber pasado. Y las cosas difíciles y complicadas las dejamos al fondo de esa maleta. Porque no queremos recordar, porque aún nos causa conflicto con tan solo acordarnos de ese momento. Este podcast está creado para adolescentes y para los adultos que se nos olvidó que un día lo fuimos. No pretendamos que ellos entiendan lo que a nosotros nos llevó años comprender. Porque parece que ahora los miramos a ellos con una expectativa diferente y queremos que razonen como nosotros lo hacemos ya siendo adultos. Pero no es así. No podemos obligarlos a que sea de esa manera. Madriguera de Conejos es un podcast creado para adolescentes y para los adultos, para que nos recordemos cómo fue esa etapa y que seamos un poco más solidarios con ellos. Las madrigueras son cuevas subterráneas, en este caso de conejos. Están apartados de animales que pueden ser amenaza para ellos. Son cuevas en las cuales ellos se resguardan para sentirse seguros y protegidos. La iglesia debería ser una madriguera, un lugar seguro para cada adolescente, con sus dudas, con sus inseguridades, con lo que están pasando, y que nosotros los podamos mirar con amor, misericordia y abrazarlos y no juzgarlos por lo que están pasando. Seamos esa iglesia que anhela y desea cuidar a nuestros adolescentes. En cada uno de estos episodios vamos a poder conocer un poquito más sobre esto. Vamos a tratar de profundizar en un libro que llamó mucho mi atención en un tiempo, que se llama Los 7 secretos con los cuales podemos tratar con los adolescentes. Este libro es escrito por Sergio Balerga y es un libro maravilloso que a mi parecer los secretos realmente valen la pena. Al principio, cuando yo empecé a liderar o ser parte del liderazgo para adolescentes, yo pensaba que no iba a poder hacerlo y me parecía un poco complicado. Pero resulta que ahora los puedo ver diferentes y este libro me ayudó mucho. Vamos a estudiar el día de hoy el primer capítulo. Y el primer capítulo dice el secreto de la relación. Es algo maravilloso y sumamente sorprendente que nos habla cómo podemos relacionarnos con ellos. Y sabes, así como a ti y a mí no nos gusta que alguien finja ser nuestro amigo o nuestra amiga,
y que finja que le interesamos o que le interesa lo que nosotros tenemos que decir, a ellos igual. No podemos fingir delante de un adolescente solamente para que haga lo que nosotros queremos que haga. No podemos hacerlo así. No puedo fingir que me interesa solamente porque quiero que un domingo o en algún momento él me ponga atención. Tengo que estar realmente interesado en él o en ella. Ellos necesitan un ejemplo que seguir, pero si a nosotros no nos interesan ellos, no seremos ese ejemplo que buscan. Ahora, piénsalo de esta manera. Supongamos que tú admiras a algún famoso, porque lo ves que es una persona muy buena ante los ojos de los demás o en las redes. Y un día tienes la oportunidad de conocerlo, de convivir con él. Y te das cuenta que no es lo que aparenta, no es buena persona y al contrario, es sumamente desagradable, grosero y te deja un mal sabor de boca. Creo que después de ese momento, tú ya no vas a querer ser su fan y ya no lo vas a poder admirar ni ver con los mismos ojos. De la misma manera pasa con los adolescentes. Si nosotros no somos ese ejemplo para ellos, dentro y fuera de una iglesia y en nuestra vida diaria, ellos se van a dar cuenta y se van a decepcionar rápidamente. Y fíjate lo que dice en Tesalonicenses 2:8 de la NBI. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Fíjate lo que le dice Pablo. Así como nosotros con el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tenemos que ser intencionales y compartir con ellos nuestra vida. Amarlos y respetarlos. Y yo sé que vas a pensar, es que a veces es complicado. El adolescente que yo tengo en mi casa o con los que yo convivo son muy difíciles. Sí, pero creo que tú y yo tampoco lo hicimos tan fácil en esa etapa. Ponte a pensar qué era lo que tú hiciste en ese momento y cómo te vieron los demás. Tiene que haber un interés y un ejemplo. Yo recuerdo en mis momentos de adolescencia que en cierto momento yo cometí un gravísimo error y yo no tenía a dónde acudir y ni pensar comentarlo con mis padres, porque sabía que me iban a llamar la atención y me iban a regañar. Pero tuve una buena amiga que me escuchó, que no me juzgó, no me señaló. Y lo que me dijo al final de yo comentarle esa barbaridad que yo había hecho fue, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. El saber que no me sentía juzgada, no me sentía acusada y que tenía a alguien que le interesaba y que a pesar de lo que yo había dicho no me había condenado, sino que me había dicho voy a orar por ti. Eso trajo un descanso a mi vida de decir, le conté a alguien algo tan feo o tan terrible, pero me escuchó y no me juzgó. Hasta el día de hoy, esta mujer es mi amiga y no les puedo contar lo que marcó en mi vida esas palabras y ese tiempo que ella me dedicó. Me ayudó a saber que yo le interesaba a alguien y que para alguien, aún con mis errores, me miraba con ojos de fe y con ojos de amor. Los adolescentes experimentarán a Jesús cuando los adultos de la iglesia son amables con ellos y les dedican tiempo y amor sin motivaciones ocultas que tienen que ver con los líderes y no con ellos. Si nosotros fingimos que nos interesa, como les comentaba en un principio, ellos se darán cuenta, porque ellos se fijan en todo eso.
Si nosotros fingimos que nos interesa, déjame decirte que habrás perdido los oídos de un adolescente. Míralo con ojos de fe. Muchos personajes en la Biblia dudaron de su capacidad de hacer las cosas, pero Dios los llamó como realmente Él los veía. Él los miró con ojos de fe. Para eso tenemos el ejemplo de Moisés. Él dijo, soy tardo para hablar o tartamudo, en Éxodo 4, 10, 12. Y le dijo al Señor en varias ocasiones que no podía. Incluso le pidió que su hermano Aarón fuera el que hablara porque él no podía hacerlo. Pero Dios, aun cuando le pidió esto Moisés a él, se lo concedió, pero no quitó el dedo del renglón y creyó en él. Gedeón es otro de los personajes en la Biblia que cuando estaba en un momento crítico en el libro de los jueces que nos habla, que estaban bajo la opresión de sus enemigos, el Señor se encuentra con él y le dice, varón esforzado y valiente, en Jueces 6, 12 al 17. Y Gedeón se veía como alguien pobre, como alguien pequeño y como alguien insignificante. Pero Dios lo veía con ojos de fe. Él lo veía diferente. Él le dijo, varón esforzado y valiente. Y ahora vemos la historia de Jesús, que reclutó a 12 personas con caracteres y temperamentos completamente diferentes, en donde muchos de ellos tal vez tenían conflictos unos con otros. Y se equivocaron muchas veces. Y metieron la pata, como regularmente decimos. Aun cuando Jesús los exhortaba, amonestaba o les llamaba la atención y les enseñaba, no dejaba que eso siguiera todo el día. Solamente era un momento para llamarle la atención y después continuaba en adelante. Si algo vemos mal en nuestros adolescentes, llamémosle la atención, sí, corrijámoslo, sí, porque Jesús lo hizo, pero que no lo hagamos desde el punto de coraje y de ira, porque terminaremos lastimando a alguien, que esas palabras terminarán marcándolo por el resto de su vida. Tengamos cuidado lo que digamos y miremoslos con ojos de fe. Jesús sabía que ellos eran inexpertos, que muchos no tenían la experiencia, pero aún así los mandó a predicar, a echar fuera demonios, a alimentar una multitud, a caminar sobre el agua, a hacer milagros. Tal vez ellos no lo harían en ese momento, porque les faltaba mucho y estaban en un tiempo de preparación y de equipación. Pero Jesús no quitó el dedo del renglón y siempre los miró con ojos de fe. Que nosotros podamos mirarlos de esa manera. Que nosotros podamos verlos con ojos de fe. El desánimo puede llegar a tocarnos a nosotros como líderes o incluso con los padres que tienen adolescentes, porque a lo mejor hemos invertido en ellos, hemos aconsejado, los hemos instruido y parece que ellos nunca van a cambiar y que siempre siguen bajo esa misma línea. Pero ¿sabes? A veces las palabras que nosotros les decimos o la forma en que los enseñamos y los instruimos no va a dar fruto en ese instante, pero en un futuro sabremos que habremos hecho un buen trabajo. En años anteriores a mí me tocó dar clase a adolescentes y a niños que hoy en día los veo sirviendo al Señor. En ese momento parecía que no me escuchaban y que lo que les decía entraba por un oído y salía por otro. Pero hoy veo que lo que un día se les enseñó, hoy está rindiendo frutos. La semilla que se planta en cada uno de ellos tal vez no va a dar fruto ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 años, 3 años, pero en un futuro el Señor se encargará de que eso crezca
y que dé fruto al 100 por 1. No te desanimes, sigue confiando en ellos porque Dios todavía no termina. ¿Qué podemos hacer? Porque tal vez nosotros veamos que todo esto es muy interesante y que eh, suena muy bonito, pero a veces nos desesperamos y pensamos que no llegamos a ningún lado. Pero sabes, tenemos que hablar y verlos como amor. Jesús así lo hizo con sus discípulos. Jesús así los instruyó. Pero sabes otra cosa, también tenemos que creer en ellos. Muchas veces escuchamos de los adultos comentarios desfavorables y desacreditándolos diciendo que ellos nunca van a lograr, que son una generación perdida, que no tienen interés, que no tienen compromiso. Pero nosotros no debemos verlos así. Tenemos que creer en ellos y a la medida que sea posible decir, yo creo en ti, creo en lo que Dios ha hecho contigo. Yo sé que Dios te va a usar, Él no ha terminado contigo. Lo que estás viviendo en este momento no es algo de por vida. Dios tiene grandes planes para ti. Y como le dijo el Señor a Jeremías, que desde el vientre de su madre lo había escogido para algo mayor, para ser un profeta a las naciones. Igual declarar sobre nuestros adolescentes palabras de ánimo, de fe, que los impulse, porque muchos de ellos en sus hogares están viendo cosas que no son buenas, han escuchado palabras que no son buenas. Y lo último que quieren es que en nuestra iglesia les digamos lo que ya les ha dicho la sociedad o en su casa. Tenemos que creer en ellos. No es fácil, pero yo sé que sí lo podemos hacer. Dios nos ha dado a adolescentes para que nosotros los instruyamos y creamos en ellos. Dios cree en ellos y nosotros debemos de creer en ellos. Si Dios, siendo el Todopoderoso, el que a nosotros incluso nos ha dado oportunidades una y otra vez, a pesar de que hemos fallado, ¿quiénes somos nosotros para desacreditar la obra del Señor en ellos? No somos nadie. ¿De qué manera podemos demostrar que creemos en ellos? Te voy a decir de qué manera. Invierte tiempo en ellos. Sé paciente con ellos cuando veas que el desarrollo o proceso es lento. Delégale responsabilidades y autoridad. Aun cuando pensamos que no lo van a lograr, confiemos en ellos. Exprésale con palabras lo importante que son para ti. Anímalos a tomar riesgos. Nadie planea ni desea fallar. Sin embargo, los fracasos son parte del proceso. Si les enseñamos a no arriesgarse por temor al fracaso, les costará desarrollar plenamente su potencial. Genera un espacio de confianza en donde sientas que en donde sientan ellos que no necesitan ser perfectos para que los acepten. Nosotros no somos perfectos porque queremos que ellos lo sean. Generemos ese espacio seguro donde se pueden equivocar y donde también pueden tener dudas, pero lo importante es que lo externen y que sepan que tienen un lugar seguro en nuestra iglesia donde pueden ser restaurados y donde les pueden ayudar con sus dudas. Ofréceles oportunidades de crecimiento y desarrollo, impúlsalos a perseguir su llamado, dales nuevas oportunidades aunque fallen. Trátalos con gracia. Trátalos con gracia. Tratémoslos con gracia. De esta manera podemos ayudar a esta generación a no hacerlos sentir que solamente son algo más en la iglesia, en nuestra iglesia, sino que son parte de nuestra familia y que también los necesitamos, que también son importantes.
Seamos ese espacio seguro para nuestros adolescentes en todo momento. Espero que este primer capítulo de este libro te pueda ayudar a poder tener el secreto de relacionarte con ellos. En el próximo episodio vamos a estar hablando sobre otro secreto. Acuérdate que estamos empezando esto en base a los 7 secretos que todo líder de los adolescentes debe saber por ser Sergio Balerga. Este es el primer secreto. Espero te ayude y pongámoslo en práctica. Mi nombre es Berenice Fernández y seamos esa iglesia segura, ese espacio seguro donde ellos puedan crecer y puedan avanzar.